Hoy me gustaría hablar de la historia relacionada con decir la verdad y asimismo exponer por qué la verdad creo que es lo mejor que podrías hacer. Entonces me gustaría dividirlo de una forma en la que muestre un ejemplo que se acomoda y se adhiere a esta definición o a este axioma de decir la verdad. Y en este caso sería el ejemplo perfecto de Noah. Noah es un joven de las historias bíblicas, el cual es llamado o el cual es eh, demandado por Dios que sea el intermediario entre dos pueblos, en este caso su pueblo natal y el otro pueblo que se llama Nínive. Bien, Dios le pide a Noah, Noah, tienes que ir al pueblo enemigo y intentar cambiar las cosas, decir la verdad y hacerlo, porque si no, tu pueblo y el de tu enemigo van a entrar en una guerra. Y vale, para Noah esto es difícil por una razón, y es porque su pueblo tampoco lo ha tratado de la mejor forma. Es como, al diablo, mi pueblo no me ha tratado de la mejor forma y ahora hablaré con el pueblo enemigo, los cuales me pueden caer incluso peor para intentar arreglar un problema interno de ellos y luego arreglar un problema mayor que es con el de mi pueblo. Y cualquier sujeto, cualquier persona diría en estas circunstancias, no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres el que tiene que mediar un conflicto entre dos personas que tal vez no te caen lo, de la manera en la que te gustaría que te cayesen, o peor, son dos personas que te caen mal. Entonces es curioso, pero es lo que tienes que hacer. Porque de algún modo las consecuencias son peores. Peores porque imagínatelo, si hay una guerra después, tú estarás involucrado, aunque aparentemente ahora en el presente creas que no lo estás. Y bien, con esto quiero decir que la respuesta de Noah fue, no lo haré, simplemente evitaré y eludiré esa demanda de Dios. Y la forma en la que lo hace es embarcándose en otra aventura, una aventura que tal vez no está alineada con la verdad, una aventura que evitaba esa demanda, lo que tenía que hacer. Entonces, el lugar en el que para Noah es un barco repleto de marineros. ¿Por qué? Porque lo que piensa Noah es que, al fin y al cabo, si va a haber una guerra, me conviene estar lo más lejos posible. Porque, ¿quién quiere estar en medio de una guerra? Entonces, está en este barco y curiosamente los, los marineros empiezan a notar que las cosas no van bien. Y es porque desde la llegada de Noah presentan o son atormentados por eso, por grandes olas. Tal vez se avecinan más tormentas de las que deberían. Y ahí es donde se paran a pensar y a reflexionar de qué puede estar pasando en el barco para que esto suceda. Y la conclusión que sacan es precisamente que Noah es el que tiene tal vez un problema con Dios. Tal vez cuando las cosas no van bien y todo es una catástrofe, hay alguien que está interfiriendo con eso y está haciendo que las cosas vayan peor. ¿Por qué? Porque no puedes ir en contra en ningún caso del orden natural de las cosas y no puedes evitarlo. Entonces los desafíos se presentan aún más fuertes e intolerables. Bien, ahora,
La conclusión en la que llegaron los marineros fueron de decírselo precisamente a Noah, de comentarles esa situación. Y bien, Noah en ese caso dijo, sí, he sido yo el que no ha tenido la aceptación de la llamada de Dios. Entonces lo que deciden los marineros, como marineros sensatos, es arrojar tal vez a Noah por la borda, algo que harías si fueras tal vez un poco razonable. Pues si esto está interfiriendo con el bienestar de mí y de todos nosotros, tal vez tú no deberías estar aquí. Y ese tú es Noah. Vale, entonces, Noah curiosamente es arrojado al agua. Después de esto, vemos cómo es devorado por un pez o una ballena. Y, y esto podría tomarse como algo insignificante, pero la, lo que me da que pensar es que al tú llegar a mentir tanto y al ir en contra de la verdad, te encuentras en el peor lugar posible. Y este peor lugar tal vez sería el vientre de una ballena o de un pez grande. Y no solo eso, en las profundidades, en lo más bajo que puede llegar a caer. Y ahí es donde se encuentra Noah, en la sumisión del peor lugar posible, imaginable. Entonces, vemos como Noah pasa 3 días en ese vientre hasta que por fin decide afrontar lo que debe de afrontar y decide precisamente encararse o enfrentar al pueblo enemigo, hacer las cosas que debería hacer, aunque ahora esté en una posición más mala, pero bueno, se ha dado cuenta que es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que le propone y acepta a Dios. Y bueno, se va a Nínive, aunque es doloroso, consigue arreglarlo, consigue que las cosas se restablezcan y se ordenen nuevamente. Pero claro, es doloroso que eso suceda, porque nadie que enfrente la verdad en el momento, creo, que llega a sentir satisfacción, porque la verdad es algo que se va difundiendo exponencialmente a lo largo del tiempo y que te va liberando. Entonces, con esto también quiero decir que este es el reflejo de la historia con el significado de que decir la verdad es lo mejor que puedes hacer, o lo contrario, es que mentir te lleva al peor sitio que puedes imaginar. Entonces, esto me da que pensar que es muy acertada la sentencia de que la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque si te dedicas a mentir, estarás prisionero de tus propias palabras y tendrás que tejer y constantemente crear ilusiones de una realidad. Y ya sabemos que la realidad, o tal vez la vida es real para todos y todos vivimos la misma vida. Y tú no puedes hacer con la vida lo que quieras. No puedes ir mintiendo e ir doblándola de alguna forma, porque para todos es la misma. Entonces, este es un problema que tiene mentir. No puedes doblar la vida. No puedes intentar crear una ilusión falsa. El segundo problema que tienes de eso es que creas ilusiones falsas, llegas a conclusiones falsas, llegas a comportamientos que llegan a ser falsos también. Y de esta forma lo único que haces es debilitarte. Ese es precisamente el otro punto que quería tocar. El otro punto que quería tocar es que la mentira te debilita.
Te debilita porque, bien, ¿por qué nosotros mentimos? Porque queremos evitar un presente que sea incómodo, que sea insatisfactorio. Y tal vez mintiendo obtenemos eso, obtenemos librarnos de las consecuencias. Pero claro, al librarnos de las consecuencias, estamos librándonos de la responsabilidad de redimirnos. Esa es la palabra, redimirnos, porque necesitamos enfrentar lo que hemos hecho mal. Y cuando decimos la verdad, nos exponemos a eso y ni siquiera sabemos qué va a pasar cuando decimos la verdad. Y eso también creo que forma parte de la aventura. Decir la verdad te da una posibilidad a vivir de una forma que sea entretenida, aunque algunas veces dolorosa, porque es lo que digo, te expones a enfrentar algo que te incomoda, pero que es bueno para ti. Entonces, el reflejo o la conclusión en el análisis final es que sea lo que sea que sientas en el presente al decir la verdad, es lo mejor que puedes hacer a largo plazo, porque la verdad es lo necesario para redimirnos y aprender de nuestros errores. Porque la conclusión, si es el caso contrario, sería que la mentira te vuelve más fuerte. Y eso no es así, porque con la mentira estamos tapando nuestras debilidades. Entonces, esta es la conclusión, de que cuando dices la verdad, te entrenas tu versión futura y sacrificas tal vez tu versión presente. El tú presente está siendo sacrificado por algo más grande. Y es que, por poner un ejemplo, si tú haces algo mal y se lo dices a la otra persona, tal vez obtengas una especie de castigo, una especie de discriminación por haberlo hecho mal. Algo que a ti, por supuesto, te disgustará, pero que tal vez ese disgusto sea suficiente para darte cuenta que no quieres hacer lo mismo y tal vez no quieres cometer el mismo error estúpido que está haciendo que te encuentres en estas situaciones que sean incómodas. No quieres volver a sentirlo. Entonces, la forma de pensarlo es, vale, he cometido esto mal, he obtenido las consecuencias, porque claro, no puedes ir cometiendo errores estúpidos para solo aprender y no llevarte consecuencias. Las tienes que pasar precisamente para eso, para mejorar en el largo plazo. Tal vez lo que haga que te mejores a largo plazo sea la verdad. Y también algo que también me gustaría hablar es que la forma de afrontar esa verdad que te incomoda tal vez sea humildad. Humildad porque no sabes tal vez nada de lo que deberías hacer, pero en el momento en el que te dicen la verdad, tienes que saber que eso se compone como una forma en la que tu humildad tiene que estar presente. Porque si alguien te dice lo malo que has hecho, tal vez lo primero o la primera reacción que tú tengas es que no lo aceptes o tu ego diga, bien, este es un estúpido y este tal vez no debería darme lecciones de cómo hacerlo. Y no, tal vez la postura que deberías adoptar es un poco de humildad, porque necesitas empezar de un sitio y ese sitio tal vez es que no sepas hacerlo y tienes la apertura para realizarlo. Entonces, esto era de lo que quería hablar hoy, de cómo la verdad interfiere con nuestra realidad. Y entre más verdaderos, entre más tengamos el objetivo de perseguir la verdad,
más nos acercaremos a ella, porque a veces es muy difícil, es completamente difícil saber lo que es verdad. Pero tal vez tener la alineación de querer encontrarla es lo mejor que podamos hacer. Gracias.